Segmentos Especiales presenta Eventos Finales, estrenando nuestra primera temporada. Un espacio dedicado para transmitir temas de interés en la sociedad y más aún, en el corazón de Dios el Padre. A continuación, el tema de hoy. Hola, Dios te bendiga, te habla el ministro Alejandro Ágreda. Hoy continuamos con nuestra serie preparándonos para el tiempo postrero en este segundo mensaje a Esmirna. En el capítulo 2 de Apocalipsis, versículo del 8 hasta el 11. Les invitamos a tener con nosotros esta lectura. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera: y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel, para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Amén. Gloria al nombre poderoso de nuestro amado Señor Jesucristo. Qué bendición poder leer su palabra. Amén. Es una bendición poder leer la palabra de Dios cada día y aprender de lo que Dios nos está diciendo allí en las Escrituras. Amén. Esmirna es catalogado, está clasificada como la iglesia perseguida. Veamos un poco sobre este trasfondo o sobre la historia de lo que es Esmirna. Esmirna, la traducción de esta palabra es mirra. Y Esmirna era una ciudad de gran antigüedad, se elevaba sobre la costa occidental de Asia Menor. Perteneció a la Confederación Jónica hacia el 580 a.C. Fue destruida por Aliates, rey de Lidia, y permaneció en ruinas unos 200 años. Alejandro Magno planeó su reconstrucción, que sus sucesores inmediatos llevaron a cabo sobre otro emplazamiento. Esta información fue extraída del Nuevo Diccionario Bíblico Ilustrado Villa Escuanín, 1985, por la editorial CLIE. Amén. Esta información es introductoria sobre Esmirna. Veamos un poco acá sobre lo que trae este mensaje de Esmirna en estos versículos. Desde el versículo 8, el mensaje está dirigido al ángel de la iglesia. Dios siempre se comunica con la autoridad delegada que Él estableció en una congregación, en una grey en específico, para que pueda transmitir el mensaje a su vez a sus discípulos, a las personas a su cargo. Y en el mensaje anterior vimos lo que es un mensaje profético. Un mensaje profético contiene lo que es la palabra de exhortación, edificación y consolación. Eso lo vimos un poco, ¿verdad? En la palabra de exhortación se produce el ánimo. En la palabra de edificación se produce el crecimiento espiritual. Y en la palabra de consolación, por supuesto que ahí está la salida al problema, a la problemática que se estaba presentando en ese entonces. Dios, nuestro Señor Jesucristo, se dirige a su iglesia y es necesario hablarle de manera profética para exhortar, edificar y consolar su vida. Asimismo, cuando Dios se dirige a nuestras vidas, Él nos habla de esa forma. Un mensaje completo es el que Dios nos da por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y lo tenemos allí en su palabra. Por eso cada versículo que nosotros leamos, allí Dios se está encontrando con cada uno de nosotros. Y hay que prestarle mucha atención a la Escritura, a lo que Dios nos está diciendo. Ahora bien, en el versículo 9 nos habla de la palabra de edificación. Aleluya. Dice: yo conozco tus obras, tu tribulación, la blasfemia de judíos en la sinagoga. Y dice que para que sepan que no están solos y que Dios es su ayuda. Esta iglesia verdaderamente fue perseguida y era necesario que Dios le dijera estas palabras. Que ellos supieran que Dios estaba Dios sabía lo que allí al tanto, pues es lo que quería decirles, de lo que estaba ocurriendo en esa congregación. Dios siempre está al pendiente de todas nuestras cosas y aún lo que pasa en nuestras congregaciones.
muchas veces nosotros criticamos o pensamos o que Dios no quiere hacer nada, sino que Él está en silencio porque algo se trae entre manos y algo va a ser en esa congregación en específico, que cree en Él, que ha depositado su fe y su confianza en nuestro Señor Jesucristo y en su palabra. Y no nos va a abandonar, por supuesto. En el versículo 10 se nos habla de la palabra de exhortación, ¿verdad? Allí Dios le comienza a animar a no tener miedo al padecimiento. Y Dios le explica que serán probados en el recinto carcelario. Dios iba a permitir que algunos de ellos estuvieran tras las rejas. Y era un propósito de parte de Dios lo que ellos estaban experimentando. Entonces, ¿qué no podemos nosotros aprender? Que el padecimiento es necesario en nosotros. Que en muchas ocasiones nosotros somos sometidos a procesos en los cuales nosotros tenemos que glorificar el nombre de Dios y darle gracias a Dios por el proceso que Él determinó que nosotros debíamos pasar. Aleluya. En el verso número 10 nos da la palabra de consolación. Dios le promete que premiará su fidelidad si resistían hasta el final. Qué bendición, ¿verdad? Poder resistir en el proceso hasta el final. Y fíjate que en ese tiempo de persecución, Dios les hablaba de que ellos tuvieran que resistir, que tenían que resistir. Y era necesario poder soportar todas estas cosas, pero mantener su fe y su confianza puesta en la palabra de Dios y no permitir que sus principios en la Biblia y en lo que ellos creían de parte de Dios les fuera arrebatado, sino mantener su confianza puesta en el Señor a pesar de las circunstancias. En el versículo 11 se le insta a oír al Espíritu y se le da la promesa de vivir eternamente, por cuanto no sufrirá la muerte segunda. Es posible que algunos hayan muerto por causa de su testimonio sobre la palabra de Dios. Bueno, la iglesia de Esmirna es un ejemplo a seguir también de esa constancia, esa perseverancia en las cosas de Dios, aunque hay muchos que pudieron de repente haber fallado y de repente se pudieron haber contaminado, pero Dios los levantaba por medio de su palabra, les estaba dando ánimo a que continuaran, a que siguieran adelante y que todo lo pueden en Cristo, porque Jesucristo estaba a cargo de esa congregación y no los iba a abandonar, no los iba a dejar. Si así mismo tú te has sentido, así como la iglesia de Esmirna, pues déjame decirte que este mensaje también Dios lo dirige en la actualidad a su iglesia. Individualmente cada uno de nosotros tenemos que escudriñarnos cuando leemos este tipo de mensajes, porque fueron dados no solamente para ese tiempo, sino para todas las edades. Recuerde usted que cuando termina cada mensaje dice escuche lo que el Espíritu dice a las iglesias. Allí nos involucra a todos nosotros que somos pertenecientes al cuerpo de Cristo y que le creemos a nuestro Señor Jesús. Estamos allí, somos injertados en el cuerpo de Cristo y somos iglesia, somos hermanos en Cristo Jesús. Y así debe ser, tu sufrimiento debe ser el mío y mi gozo tiene que ser tu gozo. Que el Señor te bendiga grandemente. Si te gustó este mensaje a Esmirna, te invito a que me envíes tu comentario y tu petición de oración en específico. La paz de Dios sea sobre ti en gran manera. Recuerden, ciertamente Jesucristo viene en breve. Estad preparados. Dios te bendiga. La paz de Dios sea sobre su vida. Segmentos especiales presentó Eventos Finales. Suscríbete en nuestro canal de YouTube y coméntanos qué te pareció el tema que te hemos compartido. Jesucristo viene pronto por su iglesia. Estad preparados. Dios te bendiga.